Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. El pasado día 12 se celebró el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio. Hemos tenido actos importantes en Avilés y en la capital del Principado. En Avilés, concretamente una delegación del colegio encabezada por el decano, por Enrique Valdés Joglar, con Beatriz Rodríguez Zapico, que es la responsable del turno de oficio en el colegio, y también uno de los diputados del colegio, concretamente Andrés Bermúdez, y delegado en esta zona del Principado de Asturias del Colegio de Abogados, fue recibido por el consistorio avilesino y concretamente por la alcaldesa Pilar Varela a la cabeza. Fue un acto, yo diría que importante. Intentó el colegio descentralizar los actos del Día de la Justicia Gratuita y que no se celebrasen única y exclusivamente en la capital del Principado, sino que, bueno, año a año estuviesen yendo a través de nuestro Principado de Asturias a las diferentes delegaciones que tiene el propio colegio, y en este caso le tocó a Avilés. En Oviedo, el alcalde de la capital del Principado, el alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, recibió a dos de los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Oviedo, a Ignacio Cuesta Areces y a Pelayo Fernández Mijares. Le explicaron lo que era el día, el porqué de ese Día de la Justicia Gratuita, y también, evidentemente, le hicieron llegar ese manifiesto por la justicia gratuita. Hemos realizado un reportaje, quiero que lo vean porque después vamos a seguir hablando de ese día y vamos a hablarles de los datos de esa justicia gratuita en nuestro colegio, en el Colegio de Abogados de Oviedo. Pero vamos con el reportaje y en un instante estamos con ustedes. De lo que se trata con el día de hoy es precisamente de rendir un homenaje a todos esos abogados que prácticamente de manera altruista llevan a cabo este servicio, y por otra parte de que la sociedad sea consciente de que existe y de que pueden hacer uso de ellos en cualquier momento. La posibilidad de que gente que carezca de recursos pues pueda acudir en igualdad de condiciones al acceder a la jurisdicción, a la justicia, y que además, bueno, pues sin coste ninguno para ellos, gracias a la labor que desempeñan miles y miles de abogados en toda España, los 365 días del año, las 24 horas del día. Es indudable que un servicio tan importante debe estar bien dotado económicamente, y que por eso, cuando aumentan las peticiones, los solicitantes y los beneficiarios de la justicia gratuita, lógicamente el dinero que se dedica para esta tarea tiene que incrementarse. Son malos tiempos, indudablemente, pero un servicio como este no puede quedar desasistido. Pues la crisis afecta, primero, como cualquier otro servicio que depende de dineros públicos, pues indudablemente cuando hay recortes, los hay en todos los ámbitos. Afortunadamente, como siempre digo, en el ámbito de la justicia de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias la situación es bastante buena, en todo caso mucho mejor que en otras comunidades autónomas, pero indudablemente aumenta como consecuencia de la situación de crisis el número de peticionarios, y lógicamente tiene que aumentar de manera proporcional el número de los recursos disponibles para atender estas solicitudes. Bueno, el turno de oficio, en primer lugar, es importante dejar claro que es una cuestión vocacional, meramente vocacional, es decir, por las cantidades que se perciben por el turno de oficio nadie se dedica a esto, si no es por un carácter absolutamente altruista.
Es cierto que la crisis afecta a todos los sectores y lógicamente los abogados no iban a poder permanecer nunca al margen, y es cierto también que hay abogados que indudablemente lo están pasando mal y como consecuencia de eso, bueno, pues tienen que dedicarse a estas cuestiones del servicio de la asistencia jurídica gratuita, pero indudablemente hay que destacar que es un servicio, como digo, de carácter vocacional y que se presta de manera prácticamente altruista. Las tasas, pues ¿qué podemos decir de las tasas que no esté dicho ya? Las tasas es un sistema absolutamente injusto que veta de manera muy importante el acceso a la tutela judicial efectiva y que tanto los colegios de abogados como la abogacía institucional como el resto de los operadores jurídicos, porque ha concitado el rechazo de todos, luchamos y seguiremos luchando para que un sistema como este de la ley de tasas se derogue de manera radical, porque indudablemente es, sobre todo, fundamentalmente injusto. Pues ahí estaba el reportaje y ahora ya nos quedamos en el estudio, nos quedamos aquí en Teleasturias, en Telecable, en La Denia, en el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, con Juan Arribas, que es el responsable administrativo del turno de oficio en el colegio. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Bueno, el Día de la Justicia Gratuita yo creo que ha sido un éxito en todos los aspectos, tanto en Avilés como en Oviedo. Yo creo que se reconoce por parte de las instituciones la importancia del turno de oficio de la justicia gratuita. Una justicia gratuita que se incrementa cada vez más, es decir, cada vez son más los expedientes, Juan. Sí, cada vez más, desde luego. Es importante ese día porque da información a la gente. La gente está necesitada de información sobre la justicia gratuita. En este periodo de estos últimos 3 años se percibe que la justicia gratuita pasa a ser una cosa un poco, entre comillas, marginal, gente que, bueno, se ve abocada a ella como última necesidad, a ser un derecho constitucional, como bien se dijo estos días, que la gente tiene que ejercer por la necesidad que se está creando la crisis y la situación económica actual, ¿no? Entonces hay mucha gente que antes no se planteaba esto, que tenía un abogado, siempre todo el mundo tiene un amigo abogado, todo el mundo, y bueno, pues tiraba. Ahora pues hay situaciones en que de verdad se tiene que informar de cómo puede acceder a la justicia y hacer uso de ese derecho. Y va increciendo, ¿no?, el número de expedientes. Sí, mira, los expedientes que tramitamos en la oficina del turno de oficio a 30 de junio del año 2012 fueron cercanos a los 6.500. A 30 de junio de este año ya son cercanos a los 7.000. Y yo, así a grosso modo, puedo decirte que pienso que hay como 100 expedientes más cada mes en comparación con el año pasado. Y ya estamos hablando de una cifra alta, pero estamos hablando de 1.000 expedientes al mes. O sea, que lo que antes eran 1.000, ahora son 1.100 aproximadamente. Son muchos, son muchísimos, ¿no? Son muchísimos. Es una auténtica burrada. Y teniendo en cuenta, además, que en algunas materias bajaron. Por ejemplo, ahora al haber mucha menos inmigración, pues hay menos temas de extranjerías. Al haber más dificultades económicas para divorciarse, a lo mejor hay menos temas de familia, de divorcios y demás, pero aumenta exponencialmente las cuestiones de reclamaciones de cantidad, juicios ordinarios, monitorios, temas de ejecuciones hipotecarias, temas de reclamaciones contra los bancos. Todo este problema económico que nos ha venido encima pues se está notando pues muchísimo, y por supuesto las tasas. En cualquier caso, los expedientes, no todos los que se inician, no todos los que se tramitan se inician después en un juzgado, es decir, hay procedimientos ya en los juzgados, ¿no? Sí, a ver, la gente solicita ser acreedor al derecho,
pero luego no todas las solicitudes llegan a buen puerto, pues porque hay gente que lo solicita no teniendo derecho porque pues sobrepasa los ingresos necesarios, o bien pues porque hay cuestiones que no tienen base, cuestiones un poco que son insostenibles, porque la gente no sabe bien explicarse qué es lo que quiere y a lo mejor eso no puede llevarse luego a un juicio, o bien porque, bueno, antes de llegar a plantear la demanda, pues se llega a un acuerdo o, bueno, la gente desiste, ¿no? Aproximadamente yo pienso que un 10%. Más o menos, un 10% de los asuntos son los que, después de plantearse ante la oficina del turno de oficio, ante los servicios de orientación jurídica, luego no llegan a plantearse luego en un juzgado. ¿Cuáles son las condiciones que uno tiene que tener, los requisitos que uno tiene que tener para poder acceder a la justicia gratuita? A ver, los requisitos fundamentales son económicos. O sea, para uno demostrar que es acreedor al derecho, tiene que demostrar que tiene insuficiencia de recursos para tener un abogado propio, un abogado privado. Entonces, esa insuficiencia de recursos se tasa en un límite. Tiene que haber un límite, siempre tiene que haber uno, y es que si no sería imposible, ¿no? Entonces, este límite está siempre planteado, porque eso es un problema que a veces cuando la gente va, es que yo no tengo nada, estoy en el paro, pero se plantea la unidad familiar también. El tema de la unidad familiar es los cónyuges y los hijos menores de edad no emancipados. Entonces, siempre se tienen en cuenta los ingresos de los dos cónyuges. Y teniendo en cuenta los ingresos de los dos cónyuges, el tope, cuando es una familia de menos de 4 miembros, son 15.975 euros brutos, o sea, 16.000 euros. Eso es una familia de menos de 4 miembros, o sea, lo que sería el típico matrimonio con un hijo. Un matrimonio con un hijo que tenga menos de 16.000 euros brutos anuales de ingresos tiene derecho a la justicia gratuita. Si es una persona individual, serían 12.706. Es una persona sola, soltera o viuda o lo que sea. Pues esta persona con 12.700 euros brutos anuales, menos de eso, tiene derecho a la justicia gratuita. Y si ya son 4 o más miembros, matrimonio con 2 hijos o más, ya tienen que tener unos ingresos menores de 19.770. Es decir, va aumentando un poco en función de, claro, cuantos más miembros tiene la familia, más alto es el tope. Y por ahí anda. Bueno, en cualquier caso, lo que se ha hecho la crisis es que cada vez más gente, desgraciadamente, tenga acceso a la justicia gratuita, ¿no? Sí. Además, bueno, pues hubo un decreto últimamente que ahora hace 2 meses, un decreto de ampliación de la ley de justicia gratuita que facilita todavía más el acceso en determinadas condiciones. Las más importantes cara al público son el tema de la violencia de género, en el cual a las víctimas de violencia de género, simplemente demostrando que son víctimas, ya tienen derecho a la justicia gratuita, independientemente de sus ingresos, y posteriormente los asuntos civiles que pueden venir como consecuencia de esa agresión, también demostrando que son víctimas de violencia de género, tienen derecho a la justicia gratuita, independientemente de sus ingresos, y el tema de la justicia social, de los procedimientos laborales, que también un trabajador en defensa de sus derechos laborales tiene derecho a la justicia gratuita independientemente de sus ingresos, ¿no? ¿Qué hace el Colegio por los Ciudadanos en este sentido? ¿Cuáles son los trámites que se llevan en el colegio? Bueno, pues el colegio tiene 5 oficinas de servicio de orientación jurídica. Esas oficinas de servicio de orientación jurídica todos los días tienen una persona que está ahí, un abogado que está especialmente cualificado para esa función, que atiende a los ciudadanos que van a solicitar justicia gratuita. Los atiende en el sentido de que les ayuda a que le planteen cuál es su necesidad, les ayuda a cubrir la documentación que es necesario presentar y les ayuda les informa de cuál es la documentación que les falta, ¿no? Fundamentalmente es toda la documentación que acredite tu situación económica. Si estamos hablando de las nóminas, de la vida laboral, de si estás en el paro, bueno, pues el certificado de estar en el paro, el certificado de la seguridad social, todos los tipos de datos económicos, la declaración de la renta última, los datos económicos que acrediten que tú eres merecedor. ¿No? Eso sobre todo, y bueno, luego los datos que identifican a la persona. Todo tipo de DNI o el empadronamiento, el libro de familia.
Eso, la persona que está ahí en el servicio de orientación jurídica, el abogado, les ayuda a cubrir la solicitud. Y con eso, bueno, pues a partir de ahí se hace un informe sobre si se cree que es acreedor o no, y ya, bueno, pues en el caso de que se considere que sí, pues ya se le designa un abogado. Se pone en contacto con el abogado con el cliente, y ya puede empezar a plantear su caso. Sí. ¿Cuáles son los casos más comunes que se dan para asistencia, ¿no? Letrada? Hombre, ahora mismo lo que estamos viendo sobre todo pues son, ya te decía, muchos procedimientos ordinarios, procedimientos monitorios, todo el tipo de procedimientos que se refieren a las reclamaciones de dinero. Sobre todo de bancos, etcétera. De bancos, por un negocio que cierra, por un cliente que no paga, por una ejecución hipotecaria porque te echan porque no pagas la renta, de reclamar la renta al que tienes de inquilino, todo este tipo de cuestiones económicas. Y luego, bueno, pues sigue desde luego existiendo pues asuntos de conflictividad familiar, ya más que divorcios en sí, que también sigue habiendo muchos, pero bueno, yo pienso que un poco menos, toda la conflictividad familiar que viene a continuación. Es decir, si una persona en su convenio regulador o en sus acuerdos de separación acuerda pagar una cantidad a los hijos, a la mujer, pues como pues la crisis muchas veces está llevando a que estas personas no paguen, y por lo tanto pues esto crea un conflicto de ahí jurídico, de la reclamación de la persona que no paga, etcétera, ¿no? Eso es la gran cantidad de negocios que hay. De aquí a final de año se van a incrementar considerablemente el número de expedientes que se están tramitando, porque me decías que ya realmente mes a mes casi 100, número superior a la misma fecha del año pasado, ¿no? Sí, y esos 100 de diferencia, en un alto porcentaje yo pienso que son culpa de las tasas. ¿Por qué? La culpa de las tasas en el sentido de que la gente que ya tenía derecho a la justicia gratuita antes la sigue teniendo ahora. Eso no influye en las tasas, porque antes tenía derecho a justicia gratuita y te la concedían, y con eso ya no pagabas tasas, ni muchas ni pocas, o sea, no pagabas, igual que ahora. Pero hay un determinado sector de clase media que antes, siendo a lo mejor acreedor a la justicia, estaba en ese tope, ese límite entre serlo y no serlo, y no se molestaba en pedirlo. Entonces, ¿qué hacía? Pues iba al abogado amigo, como te decía antes, y le llevaba el asunto. Y bueno, no se preocupaba, o pagaba a un abogado, bueno, que no fuese muy caro. Pero ahora este abogado amigo, este abogado más económico, como quien dice, le dice: oye, mira, yo te lo llevo, no hay ningún problema, pero pide la justicia gratuita para no pagar las tasas, porque eso sí que ya no lo podemos cubrir. Entonces, hay una opción, que es que la gente puede solicitar la justicia gratuita, solicitar los beneficios de la justicia gratuita sin la designación de abogado ni de procurador. Es decir, yo pido justicia gratuita para todo lo que conlleva el proceso, es decir, las costas, los peritos que pueda haber, por supuesto las tasas principales, cualquier gasto que se produzca en el proceso, pero el abogado y el procurador lo llevo yo de mi propia confianza. Y eso se está incrementando bastante por culpa de las tasas. La gente va con un abogado y un procurador, o un abogado solamente de confianza, pidiendo el procurador de oficio. Este abogado tiene que manifestar que él trabaja renunciando a sus honorarios, pero la justicia gratuita que le conceden al ciudadano le favorece a que no tenga que pagar las tasas y por lo tanto pueda ejercer su derecho. Que eso es como decir que uno incluso en la justicia gratuita podría elegir abogado. A muchos lo pueden interpretar de esa manera. Sí, pero no es eso. No, porque tú cuando solicitas justicia gratuita, ahí se respeta un turno. Te toca el abogado que por turno te toca. Y ese abogado va de justicia gratuita. Ese abogado le paga... Cambiar, claro. No lo puede cambiar. Se le paga mediante la subvención que se solicita al Principado de Asturias, le paga al colegio. Pero cuando yo voy con abogado de libre designación, quiere decir que yo llevo uno mío, privado. Sí. De uno que conozco, un amigo, uno que encontré y que me quiere llevar el asunto de manera privada, pero solicitando la justicia gratuita para el resto de los costes. Ajá.
Y bueno, es una opción que está utilizando mucha gente por eso. Bueno, fundamentalmente porque personas a lo mejor que tenían un abogado, que podían pagarlo en su momento y que están pasando por un momento tremendamente difícil y complicado, digan, bueno, pues lleguen a un acuerdo con ese abogado y decir, oye, ahora no puedo, pero más tarde a lo mejor sí puedo, vamos a intentar a través de la justicia gratuita acceder a esta posibilidad, ¿no? Sí, sí, además es que se está exprimiendo todas las posibilidades de la ley pues por la situación económica, porque tú la justicia gratuita, si no la pides en la primera instancia, es decir, en el primer momento, como quien dice, para que lo entienda todo el mundo, luego no puedes pedirla en la segunda. Es decir, yo no puedo plantear un divorcio con un abogado de pago y luego cuando quiera recurrir ese divorcio pedir que me den uno de oficio, salvo que demuestre que hay un cambio en mis condiciones. Es decir, yo cuando fui con un abogado pagando tenía ingresos y ahora que quiero recurrir no los tengo. Bueno, eso hay que demostrarlo con documentación, que efectivamente se pasó a una situación bastante peor, pero claro, hay gente que está haciéndolo pues porque sí, porque la necesidad obliga, ¿no? Muy bien, Juan. No sé si te queda algo en el tintero, si querías explicar alguna cosa más, si querías comentar algo más. Bueno, recordar que los servicios de orientación jurídica los puede encontrar la gente en los juzgados de Oviedo, de Avilés, de Mieres, de Siero y de... No, sí, de Oviedo, de Avilés, de Mieres, de Siero y de Langreo. Y luego, en La Viana y en Lena, los viernes también hay una hora en la que también va un abogado ahí al servicio de orientación jurídica. Perfecto. Juan, muchísimas gracias. A ti, Carlos. Juan Arribas, que es el responsable administrativo del turno de oficio en el Colegio de Abogados de Oviedo. Esta es La Venia, este ha sido nuestro programa en el día de hoy. Saludos y muy buenas noches.